Ahí está, muy bien. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver el tema de el pontificado y el emperador, o el imperio concretamente. Y antes de entrar, ya saben, de lleno con ese tema, me gustaría que ustedes me dijeran, ya saben, acerca de lo que vieron la semana pasada, lo del video principalmente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las reformas papales que hubo en su momento, la corrupción de la iglesia. Concretamente vimos también el tema de los patares también, que eran estas gentes que golpeaban a los sacerdotes casados. Entonces, por ese lado, pues estuvo interesante el tema, estuvo polémico. Vimos algunos temas también que en su momento ponen o en su momento, dan a entender, la futura ideología política de muchas naciones, ¿verdad? Pero bueno, eso ahorita lo platicamos. A ver, primero vamos a irnos por fases. Bueno, está según Zoom, está Areli, luego Daniel, luego Karina, luego Perlita. A ver, así en ese orden, díganme qué fue lo más relevante o qué más le llamó la atención o polémico acerca de lo que vimos en la clase pasada del pasado. Bueno, en los videos pasados del papado. Bueno, a mí lo que más para mí destacó fue sobre un poco de la historia de Urbano II, que también, o sea, al igual que los otros, se cambiaba de nombres. Y pues él era de que, como fue, si mal no entendí, o sea, él fue como que quien propició parte de lo que fue la primera cruzada, la guerra para recuperar la Tierra Santa. Y que Enrique, no me acuerdo, Enrique IV o algo así, bueno, no recuerdo el número, pero era Enrique, que cuando lo nombraron rey, supuestamente a través de los papas, que fue elegido por Dios, después fue acusado pues de que realmente él abusaba de mujeres. Entonces ahí se vio realmente como que había cierta corrupción, de que no era Dios quien nos escogía, sino que las personas escogían a alguien que tenía poder. Y pues ahí como que fue la base de lo que, como que inició la corrupción también, tanto de la Iglesia Católica como del gobierno. Ok, muy bien. Vamos contigo, Daniel. Ah, bueno, que pues de las progresiones, bueno, que desde el siglo IV las progresiones a la Tierra Santa se habían hecho un poco más populares. En las fechas anteriores se había establecido que la costumbre de visitar las tumbas de los mártires en los aniversarios de su muerte. Y en el Imperio Cristiano se hacía posible emprender peregrinaciones más largas a Tierra Santa o a Roma, donde descansaban los restos de San Pedro y San Pablo. Ujú. Que fue en tiempos urbanos, cuando se dieron y que fue en tiempos urbanos que cuando se dirigieron todas las circunstancias necesarias para una gran empresa de emprender el Bizanticio. Alejandro Comneno había enviado emisarios a Roma para, pues, pedir socorro contra los turcos y las autoridades eclesiásticas. Había estado tratando de poner corto al espíritu guerrero de los nobles, a declarar la tierra tregua de Dios y la paz de Dios. También leí un poquillo de esta porque no sé ni cuál íbamos a, a leer esta semana sobre la conquista española. Pero pues, no sé si lo digo o nada más la pasada. No, está bien también. Bueno, que dice que aunque la leyenda posterior ha hecho parecer los 8 siglos de la transgre- tras- transcursión, bueno, eso, entre la caída del reino visigodo y la toma Granada, como una constante guerra santa entre el moro de la realidad histórica, pues es otra. Bueno, que la realidad histórica es otra. Buena parte de la reconquista no fue sino hasta la expansión del crecimiento de la población cristiana a tierras casi pues, totalmente despobladas. Los conflictos armados entre musulmanes y cristianos rara vez pues parecía haber tenido razones religiosas y así. Y los musulmanes consiguieron el principal poder de la península ibérica, unidos bajo la dirección de Aberrahman,
y había logrado establecerse en los mejores territorios del país, así, y había desarrollado una civilización y una economía floreciente. Y ya. Amén, amén. Muy bien, excelente. Karina. Karina, ¿tú puedes? Sí, sí. Este, pues no lo vi muy bien. O sea, lo vi la vez pasada, sí lo vi todo, pero ahorita estaba intentando acordar, no me acuerdo de mucho, y lo empecé a ver, pero como acabé de leer la lección, pues no lo vi todo. Pero, mm, pues diré de lo que más o menos me acuerdo y de lo que más o menos vi, y es la elección de los papas, que pues sí me pareció muy interesante porque no, no tienen nada, o sea, no son ni siquiera como bases bíblicas o de algo que te haya dicho, o sea, que sí que te diga la Biblia y que sea como, bueno, ya ven que la Biblia dice de los ancianos y criterios para ser apóstol también, cosas y ellos no se basaban en nada, y pero para nada, o sea, tampoco con el celibato, tampoco para eso, o sea, era como, no sé, lo que les daba la gana y ya hacían lo que querían. Y me llamó mucho la atención este, el, en la lección, porque pues voy a hablar de la lección porque fue lo que leí, entonces me llamó mucho la atención que el Papa, bueno, dice que el Papa declaró como contra Enrique, pero lo que me llamó mucho la atención fue que utilizan este, como que el nombre de Dios viene en vano. O sea, que decía, en el nombre del Papa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el poder y la autoridad de San Pedro. O sea, que un chorral de cosas para hacer todo su mugrero. Y, y no sé, o sea, es como estar, bueno, a mí me pareció que era como estar jurando en vano o estar, o sea, pues puras cosas que nada que ver. Y lo que también me llamó mucho la atención, que ya es la última, es que mencionaba la lección, que las personas seguían a los papas por miedo a su salvación. Entonces, yo dije, no manches, o sea, bueno, estaba tan mal que ellos pensaban que haciéndole caso, o pues sí, ¿verdad? Pues es lo normal, que si no les hacía caso iban a pues arder en el infierno, ¿verdad? Pero por estarle haciendo caso y no por, o sea, porque realmente fuera la Biblia o algo así que sea de autoridad sobre sus cabezas, sino que era hacerle caso al Papa y lo que diga el Papa, si no, pues voy a ir al infierno. Me pareció demasiado interesante y la forma en que los papas utilizaban la autoridad, como, no lo sé, y todo este periodo, me recuerda a los reyes, a los capítulos de Reyes donde quitaban el reino ay, no sé si es el reino del norte o el reino del sur, pero aquí es el reino de Judá, siempre, no, de Israel, perdón, Ujú. siempre cambiaba reyes y los mataban Sí, o era sea, el me del recordó norte, mucho, ajá, el reino del ah, norte, bueno, sí. el del norte, y me recordó a eso, la verdad, y pues ya, creo que es todo. Ok, sí, justamente ahorita voy a hacer un comentario acerca de eso, de ese tema. Mm, Perlita, acabamos contigo. Ay, pues yo honestamente no vi bien los videos, entonces ya después que leí me di cuenta que eran necesarios, pero lo que puedo resaltar, creo que de la lección, es como dijo Karina, o sea, de que la autoridad, o sea, que utilizaban el nombre de Dios en vano, pero o sea, lo que me sorprendió bastante fue la autoridad con la que hacía todo este Gregoriano. Y, o sea, como incluso creo que, ay, se me fue la onda. Ah, el emperador se humilló ante él y, o sea, en el transcurso del inicio, antes de que, pues ya como que valiera Gregoriano, sí estuvo como que teniendo mucho poder. O sea, cómo se iba a poner ante un emperador y cómo utilizaban, de que cómo se podían proclamar como creyentes o decir que
o sea, como que poner a Dios de una forma que nada que ver. Y pues creo que eso fue lo que más me llamó la atención, o sea, de la autoridad que tenían. Y pues sí, nada más porque no. Ok, ok, muy bien. Fíjense que aquí se impone o aquí se empiezan a sentar las bases de un punto muy importante, que es la parte de la infabilidad papal, ¿sí? O sea, la parte de la infabilidad papal. ¿Qué es esta doctrina o qué es esto que en su momento la Iglesia Católica desarrolló? Que ojo, es una doctrina bastante nueva. Bueno, en pocas palabras, la infabilidad papal te dice que el Papa es infalible, porque como el Papa es el sucesor de San Pedro y lo puso Dios, pues entre comillas, el Papa todo lo que dice, la investidura es como que él era el descendiente espiritual de San Pedro. De hecho, por eso el Papa después adquiere el título de vicario de Cristo, como que de representante de Dios en la tierra, ¿ok? Entonces, entonces vaya, por ese lado, el Papa aquí, bueno, ojo, aquí todavía la doctrina de la infalibilidad papal, no estaba al 100%, ¿verdad? O sea, no estaba todavía al 100% desarrollada. La infalibilidad papal se viene a desarrollar ya justamente en el siglo XIX, cuando el Papa empieza a perder sus territorios o lo que se conocen como los estados pontificios, ¿sí? Los estados pontificios eran tierras que le pertenecían al Papa y el Papa las gobernaba, ¿sí? Entonces, vaya, mucha de la doctrina en su momento se basó en lo que dijo en su momento Gregorio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de Gregorio? En el tiempo de Gregorio, pues era muy común que los sacerdotes se casaran, que tuvieran hijos y que procuraran que sus hijos heredaran las iglesias, ¿sí? O sea, de que, bueno, se murió un sacerdote, entonces el hijo quería ocupar la iglesia donde estaba su papá para, pues, para seguir viviendo de ella, vaya, para seguir comiendo de la iglesia. Entonces, esto no le parecía bien a Gregorio porque decía que en vez de que la iglesia pues fuera un faro de luz, se iba a convertir en otra institución del feudalismo. Porque recordemos que el feudalismo en su momento, pues, ¿qué es lo que propagaba? O sea, tú tenías un señor feudal y pues tú le ibas haciendo juramento conforme si él se moría, ya sea su hijo, o si no le jurabas lealtad a otro y demás. Entonces, por ese lado, vaya, sí es importante y sí es relevante resaltar que la iglesia se está convirtiendo en otra entidad feudal más. Eso y aparte de la compra de puestos, que se conoce como la simonía. La simonía viene de de Simón el Mago, que quiso comprar, ¿cómo se dice? Que quiso comprar quiso comprar el Espíritu Santo, ¿sí? Quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, entonces Pedro lo reprende. Entonces, a ese acto de querer comprar cargos en la iglesia o de querer comprar santidad, se le conoce como simonía. Entonces, esto era muy común en aquel tiempo. Y cuando llega Gregorio, pues él trata de luchar contra esto. El problema fueron, uno, las formas y la intencionalidad. Porque, por un lado, sí, Gregorio, tú dices, oye, está bien combatir la simonía, está bien, combatir, que si un sacerdote se muere, sus hijos no tienen por qué heredarlo todo. O sea, ellos si no son parte de la iglesia, pues no, o sea, no tienen por qué andar buscando, beneficiarse de eso. Está bien. Pero el problema fue que Gregorio, en su momento, él dijo, mira, para poder llevar a cabo, ¿cómo se dice? Mi reforma, tengo que darme autoridad a mí mismo, ¿sí? Tengo que decir que yo soy, pues ahora sí que casi que infalible, voy a decir que casi soy infalible, voy a decir, pues vaya, que todo el poder debe recibir sobre mí, porque yo soy el Papa, y en este punto, vaya, en este punto, pues sí es muy relevante, porque vaya, él trata de decir, si yo tuviera todo el poder, si yo tuviera todo el poder, como yo soy el Papa y soy infalible y estoy, por así decirlo, de la mano de Dios, pues ahora sí que todo esto está bien, ¿sí? Entonces, Gregorio pensaba de esa manera.
¿sí? Gregorio pensaba de esa manera y pues bueno, vemos que esto trajo pues un gran problema, vaya, en ese sentido. Este, y pues ahora sí que él decía, si yo tengo todo el poder como papa, pues yo voy a hacer las cosas bien. Y de hecho, pues aquí viene esta famosa ideología de que si yo ocupara todo el poder, como yo soy bueno, realmente pues todas las cosas van a cambiar, ¿sí? Entonces, por ese lado, ¿cómo se dice? Por ese lado, pues sí es bastante relevante y es bastante problemático, vaya, porque durante muchos años, durante cientos de años, esta ideología perduró. O sea, de que no, si la iglesia tiene el poder, la iglesia va a hacer las cosas bien porque la iglesia es buena, ¿sí? O sea, no, em, vaya, ¿cómo se dice? No, em, vaya, no pensaron o no analizaron que al final de cuentas la iglesia estaba conformada por personas, ¿sí? Que estaba conformada por personas y que al final de cuentas la iglesia, pues, pues sí, podía corromper, vaya, si el poder lo acumulaba una sola persona. En su momento, cuando uno va al Nuevo Testamento, uno puede darse cuenta, uno puede ver que, pues ahora sí, vaya, uno puede ver de que la Biblia nunca dice que las personas sean buenas, vaya. La Biblia nunca dice que las personas sean buenas por naturaleza o que las personas, vaya, tengan cierto, ¿cómo se dice? Tengan cierto aire de bondad por el simple hecho que estén en la iglesia, ¿no? De hecho, la Biblia es muy clara cuando nos dice que todos son malos. Y de hecho, la Biblia nunca propone o nunca busca que tú acapares el poder político como sí lo estaban haciendo los papas en su momento, ¿verdad? Entonces, este, mm, pues sí, vaya, sí es muy relevante este punto, porque de aquí también surgen todas estas ideologías que te dicen, no, que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Eso trajo muchos problemas, porque si tú decías eso, bueno, pues simplemente destruyes la sociedad. Destruyes la sociedad, em, causas un baño de sangre para que solamente queden los buenos. Y esto pues solamente ha traído más muerte. Por ejemplo, cuando se quiso imponer, o cuando se impuso, más bien dicho, el socialismo en Rusia, esta era la consigna, esta era ¿cómo se dice? Esta era vaya, lo que estaban diciendo, de que mira, si el poder se lo quitamos al zar y se lo damos a los socialistas, después de una pequeña dictadura, vamos a poder llegar a un nivel maravilloso de bienestar, lo que tú quieras, ¿verdad? Y para empezar, 5 millones de muertos, hambre, asesinatos, violaciones masivas. ¿Por qué? Porque ellos se sentían justificados a hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos decían, mi ideología es buena. Y como mi ideología es tan buena, yo tengo el derecho de matar, de robar, de asesinar. ¿Por qué? Porque mi ideología es muy buena. ¿Quién lo dice? Pues yo lo digo. ¿Sí? Entonces, es lo que decía la Iglesia Católica, ¿va? De que no, yo como iglesia todo lo voy a hacer bien, si yo tengo el poder todo va a estar bien, no es cierto, o sea, realmente vimos que eso nunca tuvo sentido, ¿verdad? Y bueno, ahí nada más se los comento para cerrar el punto anterior. Ahora vamos a irnos a el siguiente punto. Ya vamos a entrar concretamente en este problema, porque, ojo, Gregorio se metió en problemas con todo mundo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, aquí vámonos con lo que dice Gregorio VI, digo séptimo, dice, les prohibimos a todos los clérigos recibir de manos del emperador, del rey o de cualquier laico, sea varón o mujer, la investidura de un obispado, de una abadía o de una iglesia, o sea, el cargo, ¿verdad? Esto, entre comillas, estaba bien, pero el problema es de que Gregorio no quería que los reyes intervinieran en la iglesia, pero el problema es de que él sí quería intervenir en los asuntos de los reyes. Entonces dices, oye, pues qué onda, ¿verdad? Con esto. O sea, el Papa quería todo el poder, tanto religioso como político, ¿sí? Entonces, muchos veían esto como una amenaza, ¿verdad? Muchos veían esto como un problema. ¿Por qué? Porque por un lado, fíjate, por un lado, si tú dices, oye, este, la nobleza, la nobleza pues es hereditaria, o sea, los hijos de los reyes son príncipes y demás. O sea, la monarquía es un asco porque no importa si la persona sea capaz o no sea capaz, simplemente porque es hereditario, pues ya, o sea, ya con eso, ¿verdad? Entonces, frente a ese poder político que se alzaba en la época feudal, estaba la iglesia.
La iglesia pues era rica, era poderosa, y si la iglesia era fiel al rey, pues ahora sí que todo marchaba, entre comillas, de una manera pacífico, ¿verdad? Entonces la iglesia pensaba esto, a ver, si la iglesia católica, bueno, si el papa, más bien dicho, si el papa o la jerarquía del Vaticano nombra o le da los cargos políticos y públicos, bueno, los cargos de la iglesia. Si la iglesia, no, si la iglesia en sí nombra a los obispos y demás, ¿y qué pasa con si esos obispos no le son leales al rey? ¿Qué pasa si esos obispos le son leales a un rival al rey? Porque era muy común, ¿verdad? Era muy común de que tú tenías tu reino, si eras un rey, pero también era muy común o que un primo, que un hermano se pudiera rebelar contra ti para buscarte destronar. Esto era bien común también, ¿verdad? Entonces, oye, qué pasaba si la iglesia se afiliaba o se aliaba al enemigo del rey? ¿Sí? ¿O qué pasaba cuando la iglesia utilizaba su poder con fines políticos? Porque también eso era muy común. O sea, simplemente si el rey tiene una idea y yo no quiero que se lleve a cabo, yo les digo, ah, no, no le hagan caso al rey porque si le hacen caso al rey se van al infierno. ¿Sí? Aquí es cuando también se empieza a hacer un uso mucho más desmedido de lo que vendría siendo todo el tema del infierno. La iglesia primitiva sí predicó del infierno, era parte doctrinal importante, pero realmente no era ni, vaya, no era el centro. El centro del evangelio era la salvación, era la vida eterna, era la restauración, nuestra relación con Dios. Eso era principalmente el objetivo. El infierno sí se contaba, pero realmente el infierno no, pues vaya, no figuraba tanto, porque la idea del Evangelio era transmitirle a la gente las buenas nuevas, el amor de Dios. El infierno aquí es cuando adquiere mayor relevancia y es por eso que mucha gente piensa, hay muchos historiadores, incluso teólogos, que te dicen, no, es que el infierno no existe. El infierno fue un invento medieval. ¿Por qué? Porque en la época medieval, en esta época de los papas, aquí sí ves un incremento de un N cantidad por ciento del infierno, ¿no? Infierno esto, infierno aquello, infierno tal, tal, tal. O sea, y tú dices, qué rollo, ¿verdad? Tú dices qué rollo, en ese sentido, ¿sí? Porque, oye, puro infierno y no tenía sentido. Realmente, si uno analiza la Edad Media, la Iglesia Católica mantuvo su poder por el miedo. O sea, realmente fue o sea, mira, por un lado tenías a la gente ignorante que no leía la Biblia porque no podían leerla, no tienen acceso a la Biblia. Y por otro lado, siempre le estabas hablando del infierno. Oye, pues cómo no tienes manipulada a la gente, ¿verdad? Por eso la Reforma Protestante nació dentro de la Iglesia Católica. Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus, todos los reformadores vinieron de la Iglesia Católica porque eran gente que tenía acceso a la Biblia. Y después de estudiar, después de leer, ellos dijeron, oye, pues como que esto no está bien. O sea, esto no es lo que dice la Biblia. O sea, nuestra iglesia se ha desviado se ha desviado mucho en lo que está pasando, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo el infierno adquiere un elemento característico y repito, o sea, mucha gente dice, historiadores y demás, pues han dicho de que no, realmente el infierno no existe, el infierno fue un invento de los papas medievales, ¿sí? Pero no, o sea, la Biblia sí te habla del infierno, la Biblia sí te habla que estés separado de Dios, pero por ejemplo lo que escribió Dante Alighieri, ¿verdad? De los niveles del infierno, la Biblia no te los habla. O por ejemplo, cuando tú dices de que no es que el infierno va a ser un lugar donde va a ser mucho calor, o hay gente que dice, oye, si va a ser calor, ¿cómo va a ser un lugar de oscuridad? O sea, en su momento cuando Jesús describe el infierno, usa palabras humanas para poderlo describir. Por ejemplo, usa cosas asquerosas como los gusanos, como la oscuridad que causa miedo, como el fuego que causa dolor, como una referencia. Realmente no podemos saber a ciencia cierta y al 100% cómo está hecho el infierno, ¿verdad? Sabemos que existe. Lo que sí sabemos es de que el infierno es un lugar donde va a estar separado de la gloria de Dios. Y el estar separado de la gloria de Dios ya en sí eso es un tormento. En cambio, esta idea de lo que es el cielo, de que el cielo es un lugar de oro, un mar de cristal, sí, son palabras que en su momento usaron los apóstoles y los profetas como términos humanos para que pudiéramos entender una pequeña referencia de lo que hacía referencia al cielo. Pero realmente la Biblia es muy clara cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo han sido preparadas para los que le aman.
O sea, en el sentido de que no sabemos cómo va a ser el cielo, porque realmente estamos limitados, fíjense, estamos limitados por nuestro pensamiento materialista. Nosotros todo lo vemos desde un punto de vista materialista. Por ejemplo, nosotros no vemos el mundo espiritual, no vemos a los demonios que andan rondando por aquí, no vemos a los ángeles, no sabemos cómo funciona su poder, ¿verdad? Sabemos muy poco del mundo espiritual. Sabemos que existe. Y de hecho la Biblia lo dice, que lo que existe es imagen de lo que no existe, o de lo que no se ve, más bien dicho. O sea, es decir, que el mundo espiritual es mucho más grande, mucho más vasto, mucho más imponente de lo que es el mundo material. Si uno se sorprende al ver las maravillas del universo, bueno, el universo, que es algo material, no es nada comparado a lo que es espiritual, ¿sí? Incluso Dios mismo, que es un ser espiritual, él mismo dice, oye, ni siquiera los cielos de los cielos me pueden contener. O sea, el sentido que el poder de Dios y la voluntad de Dios va más allá de lo que nuestra comprensión humana lo puede llegar a ver, ¿verdad? Por eso en su momento Dios se humanó para que pudiéramos entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, vemos que en este punto el Papa se empieza a pelear con Inglaterra, con los reyes normandos, pero ahí medio se reconcilian porque él dice, bueno, está bien, vamos a llevarnos bien, vamos a llevar la fiesta en paz, porque pues al final de cuentas ellos acordaron nombrar obispos reformadores, o sea, con ideas de Gregorio. O sea, oye, ¿sabes qué, rey? Ok, vamos a aliarnos, vamos a ser amigos, pero primeramente, pues sí, júrame lealtad y di que vas a poner obispos reformadores, obispos que estén en contra de lo que vendría siendo la simonía. Y aquí algo muy importante, el tema del celibato, ¿sí? El tema del celibato es bien, bien, bien importante porque, vaya, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que en un futuro iban a venir engañadores y que iban a prohibir casarse. ¿Se acuerdan de eso? O sea, em, el celibato no es bíblico en el sentido de la imposición. Jesús dijo que el que tenga el don, es decir, el que tenga el don o el que quiera no casarse, o sea, lo puede hacer, pero en ningún momento la Biblia te dice que esto es ser más santo, ¿sí? Pablo lo dice porque Pablo tenía el don, ¿sí? De que, oye, pues yo les digo que es mejor quedarse como yo, decía Pablo, solo. Pero él decía, pero ojo, o sea, no le estoy diciendo que van a adquirir un nivel de sabiduría espiritual mucho más alto, ni tampoco él pone como requisito, digo, ahorita Karina lo platicaba, de que él decía, oye, para ser obispo tienes que estar casado, tienes que tener una buena familia, porque, y ojo, aquí entramos también en el tema psicológico, de que una persona, por más eficiente que sea sola, pues ahora sí, si no tiene el respaldo de la familia, pues ahora sí que esto va a ser muy complicado, ¿sí? Esto va a ser muy, muy, muy complicado, en el sentido de que, pues, oye, no va a tener ese respaldo, ese apoyo moral que, pues, a final de cuentas, em, vaya, pues que toda persona necesita, ¿verdad? Entonces la familia siempre es como que ese lugar en el que tú puedes acudir en busca de apoyo, en busca de consejo, en busca de una palabra, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes esa familia, para empezar, pues, ¿cómo vas a tener ese apoyo? Otro problema está en las necesidades humanas. O sea, el ser humano está hecho para vivir en familia, para reproducirse, es algo natural, ¿sí? Es algo natural. Entonces, si tú le quitas eso a una persona, va a producir un nivel de frustración, un nivel de ansiedad, un nivel de desesperación muy profundo. ¿Por qué creen que es muy común que los sacerdotes violen niños? O sea, porque de una necesidad natural, como lo es el casarse y demás, eso se degenera si no se atiende. ¿Por qué creen que, por ejemplo, un caso muy común, el tema de la homosexualidad, es muy común y esto está muy registrado? Vaya, incluso uno puede leer memorias de ex sacerdotes jesuitas como, bueno, no solamente jesuitas, sacerdotes, como Charles Chiniqui, como Alberto Rivera, otros más, que ellos fueron personas que estuvieron en monasterios, estuvieron en seminarios católicos y decían, oye, el nivel que hay de sacerdotes homosexuales, o sea, es tremendo. O sea, el nivel que hay en el seminario, como van y se internan, el nivel de hombres teniendo relaciones en las noches, oye, esto está alarmante. Pero ¿por qué lo hacen? No, pues que simplemente porque sienten solos. O sea, de una necesidad natural, como lo es tener compañía y el tema sexual, eso se degenera y va a dar en lo que vendría siendo la homosexualidad, la pedofilia,
y muchos casos más. De hecho, también esto tiene mucho tiempo, tiene más de 1000 años, que es muy común que en los conventos haya lugares o haya fosas comunes, o sea, lugares donde haya niños abortados. O sea, imagínate qué contradicción. Según la Iglesia Católica, te habla de que el aborto es malo, pero hay muchos casos de monjas que abortan. ¿Por qué? Porque se quedan embarazadas de sacerdotes. ¿Y por qué pasa esto? Porque el celibato no es bíblico. No es más, no solamente no es bíblico, no es natural. O sea, el celibato forzado. Cuando Jesús habla, no, es que hay eunucos, es decir, hay personas que están dañadas y no sienten el tema, vaya, ese instinto o esa necesidad humana, eso es un tema, ¿verdad? Es un tema que pasa, pero no es algo común, o sea, eso no es algo natural, esas son excepciones, más no es la regla, ¿sí? Entonces, por ese lado, incluso les digo, en su momento Pablo sí tuvo el don, no sabemos si humanamente hablando él se enfermó, algo le pasó, por lo cual él estuviera impedido en ese sentido, pero lo que sí sabemos es de que todos los apóstoles eran casados, ¿sí? O sea, eso era importantísimo, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú tienes o cuando tú haces a un lado esa situación, pues lo que pasa es de que, pues sí, eso degenera en problemas más conflictivos, como lo es la homosexualidad, como lo es la pedofilia, como lo son muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, vaya, por ese lado sí está fuerte, vaya el caso. Entonces, volviendo al tema de Gregorio, Gregorio, pues él dice, bueno, mientras los señores feudales respeten mi decisión de nombrar los obispos, o en su momento les voy a dar chance de que ellos nombren obispos, pero siempre y cuando sean personas dignas, sean personas que no hayan comprado sus cargos y demás, ¿verdad? Entonces, vemos el caso de Enrique IV. Enrique IV era un poco más difícil porque muchos de los nombramientos que había hecho él, pues eran cuestionables, ¿sí? Lo que desartó realmente el problema fue que en Milán, hubo muchos motines, ¿sí? Porque ya se estaba imponiendo el famoso celibato eclesiástico, pero todavía hay algunos clérigos que estaban casados, ¿sí? O sea, atacaron a los sacerdotes casados, a sus esposas, destruyeron sus propiedades. Entonces, muchos huyen a Alemania donde le piden ayuda al rey, ¿sí? Entonces, el emperador, Enrique IV, bueno, él quita al obispo de Milán porque dice, estás loco lo que estás haciendo, y esto lo hizo sin consentimiento del Papa, ¿verdad? Sí. Ojo, aquí vemos un punto muy importante. O sea, Gregorio VII pensaba que era tan malo que los sacerdotes se casaran que realmente toleró ese tipo de movimientos terroristas que golpeaban a los sacerdotes, a sus esposas, a sus hijos. Incluso lo platicamos en una clase pasada, que el papa que decidió, un papa Urbano, este papa le quitó las esposas y los hijos a los sacerdotes y los vendieron como esclavos, ¿sí? O sea, imagínate en ese sentido, o sea, a qué nivel de corrupción llegó en ese momento la iglesia, ¿verdad? Entonces, este Gregorio, en vez de condenar a la gente que estaba haciendo esto, dijo, no, o sea, se fue sobre el emperador. Y aquí vemos un punto muy importante. Si el problema era que los sacerdotes no le heredaran las iglesias a sus hijos, oye, pues simplemente establece una ley para eso, que cuando muera el sacerdote, la familia del sacerdote, pues tal vez la iglesia le puede dar una pensión, pero sin los lujos y sin la iglesia hay nada que ver, ¿sí? O procura que los hijos de los sacerdotes se hagan de un oficio, se hagan de un trabajo para que no dependan de la iglesia, ¿verdad? O sea, en vez de buscar soluciones administrativas y económicas para resolver todo ese tema de las iglesias hereditarias y todo ese tema de la compra de cargos, dijo, no, pues entonces que no se casen y ya, ¿sí? O sea, ahí sí como dicen, te salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Porque esto produjo y sigue produciendo infinidad de problemas, ¿sí? Entonces Gregorio se enoja con Enrique y pues él apela a su autoridad, que según él decía que él podía juzgar reyes, emperadores, y le ordenó a Enrique que fuera a Roma para ser juzgado.
Entonces él dice que si no acude antes del 22 de febrero del año 1076, sería depuesto y pues lo iba a condenar al imperio. Aquí vemos un problema, ¿sí? Aquí vemos un problema. Porque por un lado, Enrique, algunos consideran que tenía mucho poder, es decir, pues bueno, él era popular en Alemania, los jefes de la iglesia pues parecía que lo iban a apoyar y recientemente él había logrado aplastar una rebelión de los sajones. Entonces, hablando política y militarmente, pues era exitoso. El problema era, el problema era, que a final de cuentas, vaya, el problema era que siempre había una amenaza. O sea, sí, tú como rey podías ser popular, pero no sabías si en las sombras había otro pariente tuyo conspirando para quitarte el trono. Eso era una. Y otra, de que como mucha gente creía en la autoridad del Papa, pues ahora sí que si el Papa los condenaba al infierno, como la gente realmente creía eso, pues oye, como que decían, no, pues que mejor le hago caso al Papa, ¿verdad? Entonces ahí como que te ves en esa encrucijada. Yo creo que lo que debió haber hecho Enrique, y esto digo, obviamente estamos hablando más de 1000 años después de que sucedió esto, bueno, casi 1000 años, yo creo que lo que debió haber hecho Enrique, pues fue haber buscado separar la iglesia alemana de Roma. O sea, yo creo que si Enrique en su momento hubiera dicho, ¿saben qué? En Alemania hay muchos sacerdotes casados, en Alemania, sea como sea, son más moderados, vamos a producir una reforma teológica. Entonces, que él juntara a monjes, sacerdotes, obispos, y que les dijera, a ver, vámonos a la Biblia y veamos si el Papa tiene razón. Vámonos a la Biblia y vamos a ver si lo que dice el Papa tiene sentido. Entonces, tal vez si se hubiera producido una reforma teológica y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Gregorio VII, la iglesia de Alemania es una, y ya no te debemos lealtad. O sea, vamos a nombrar un patriarca alemán y a partir de aquí nos declaramos separados de Roma. Creo yo que eso es lo que debió haber hecho, ¿sí? Enrique IV, porque realmente él tenía mucho poder. Él tenía mucho poder, pero ojo, esto creo yo que debió haberlo hecho paulatinamente, como en su momento sí lo hizo Enrique VIII. Enrique VIII de Inglaterra, ojo, Enrique VIII de Inglaterra lo hizo no por buenas razones, sino porque él se quería divorciar, y el Papa no lo dejó. Entonces dijo, no me quieres dejar que me divorcie. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué? A partir de ahora todas las iglesias ya no son leales al Papa, son leales al rey. Y de ahí salió la iglesia anglicana, ¿sí? Entonces, creo yo que eso es lo que debió haber hecho Enrique, ¿verdad? Ahora, también pasó esto, que Gregorio también era popular y era poderoso, porque como lo pudieron haber leído, un tal Cencio, un individuo en el año 1075, con un grupo de soldados, irrumpe en la iglesia donde estaba el Papa, lo hiere, lo golpea y lo hace prisionero, ¿sí? Cuando el pueblo sabe eso, en Roma, pues se lanzan a las calles, arrasan la torre de donde estaba Hildebrando, o sea, Gregorio, y solamente dejan escapar a Asensio porque el Papa le perdona la vida, con la condición de que fuera de peregrino a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, los dos eran poderosos, los dos eran populares, ¿verdad? Entonces, llega un punto en el cual pasa lo siguiente. El emperador no podía ir a Roma para ser juzgado, porque esto iba a ser, pues muy humillante y en su momento podía hacer que perdiera popularidad el emperador, ¿sí? Entonces, lo que había que hacer era que el Papa, o lo que había que hacer, que era ver que el Papa, pues estaba mal, no era legítimo, ¿sí? Entonces él convoca un sínodo en Worms y ahí un cardenal llamado Hugo el Blanco, quien había sido un fan de Hildebrando, después dice que era un tirano cruel, adúltero y que además le hacía la magia. O sea, era muy común esto, ¿eh? O sea, era muy común que cuando te peleabas con alguien o cuando había algún problema político, le inventaras muchas cosas. O sea, fíjense la facilidad con la que, ¿cómo se dice? Fíjense la facilidad con la que esta gente, mentía y lo hacía de una manera bien deliberada, ¿verdad? Entonces, vaya, por ese lado sí, ¿cómo se dice? Sí está, bueno, ahí se ve la contradicción, ¿verdad? Entonces, en ese punto también hay que ver lo siguiente. Se empiezan a pelear o se empiezan como que a ver qué podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer. En su momento, condenan a Hildebrando, al Papa dicen que es un falso monje,
Después, el 21 de febrero, Hildebrando preside un concilio en el cual un sacerdote llamado Rolando de Parma irrumpe en el recinto y le dice, oye, ¿sabes qué? El emperador dice que ya no eres papa, ¿sí? Entonces, el soberano, el emperador, dice, ¿sabes qué? Y nos está pidiendo que todos vamos al día de Pentecostés para nombrar un nuevo papa. Lo que Enrique quería era que los miembros del concilio dejaran solo a Hildebrando, pero fue todo lo contrario, porque muchos se enojaron con este mensaje y lo único que hicieron fue confirmar su apoyo al papa, a Gregorio, ¿sí? Entonces, Gregorio dice, no, estos son los males de las escrituras de los tiempos del anticristo y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hace el Papa es de que se va contra el emperador y dice que le va a dar una sentencia aplastante. Entonces, el Papa condenó y declaró excomulgados a los obispos alemanes que se habían aliado con Enrique, y en cuanto al emperador, digo, ahí pues lo pudieron haber leído, ¿verdad? En cuando él dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues la autoridad de San Pedro, en defensa y honor de la Iglesia, pongo en entredicho al rey Enrique, hijo del emperador Enrique, o sea, Enrique III, quien con orgullo y sin igual se ha alzado contra la Iglesia. O sea, y repito, o sea, oye, la Biblia cuando nos dice que andemos juzgando a los reyes por cuestiones políticas, o sea, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, lo que hace Enrique es que reúne un grupo de obispos y declaran excomulgado a Gregorio. O sea, fíjense, en este punto todavía la autoridad papal no estaba tan afianzada como muchos creen, porque si el rey creía de que al reunir un concilio, al reunir un sínodo, y con eso podías condenar al papa, pues bueno, ya, ¿sí? Entonces, por ese lado, vaya, por ese lado será muy fácil que entre uno y otro se anduvieran ahí contradiciendo. Y esto era porque el papado no estaba tan firme como muchos quieren creer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, muchos empezaron a asustar porque vieron que Gregorio no cedía, y muchos sabían que las acusaciones hacia Gregorio eran falsas y sí tenían miedo por la salvación de sus almas, ¿sí? Entonces muchos obispos le escriben al Papa pidiéndole perdón por lo que habían hecho, y después se revela otro hecho, que un hombre llamado Guillermo de Utrecht, uno de los acusadores de Hildebrando, muere de repente. Entonces muchos se asustaron y dijeron, no, esto es un castigo de Dios y demás. Por otro lado, los sajones amenazaban con rebelarse otra vez, y también la idea de que surgiera un noble que tratara de quitar el reino a Enrique cada vez era más común, digo, cada vez estaba más cercana, ¿sí? Entonces, muchos nobles vieron en esta oportunidad, vieron en esta ocasión la oportunidad para pelearse con Enrique, ¿sí? De que, oye, si el Papa y Enrique están peleados, yo me alío con el Papa para no pagarle impuestos al rey. Sí, oye, pues fíjate con ganas, ¿verdad? Yo digo, no, es que yo estoy a favor del Papa y por tanto no le voy a dar los impuestos al rey. Por lo tanto, yo le niego obediencia al rey. O sea, muchos aprovecharon esa situación para hacer campaña, política, o para ver qué podían sacar de beneficio, ¿verdad? O sea, aquí ya vemos cómo el fin espiritual ya se había perdido. Se pierde todo el objetivo espiritual, la iglesia es una fuente de corrupción, o sea, es un asco, ¿sí? Entonces, llegó un punto en el cual el emperador se empezó a quedar solo, ¿sí? Entonces lo que hace Enrique es de que pues él trata de reconciliarse con el Papa, ¿sí? Entonces él trata de ir con Gregorio antes de que se reuniera un concilio para juzgarlo, ¿verdad? Entonces reúne a los pocos que le quedan y va hacia Italia, ¿sí? Entonces, como él no podía llegar directamente por sus enemigos, él se va a través de Borgoña, llega a los Alpes, pero los Alpes es un lugar nevado, es un lugar muy frío, y pues con muchas dificultades logra llegar, ¿verdad? Logra llegar a Italia. Lo cierto es de que muchos nobles y clérigos del norte de Italia sentían un gran odio hacia Hildebrando, y los entiendo, vaya, porque el tipo también estaba medio loco. Entonces, muchos que odiaban a Hildebrando dijeron, mira, el rey viene con un ejército, bueno, el emperador viene con un ejército, va a matar a Hildebrando, vamos a unirnos a él,
¿sí? Vamos a unirnos a Hildebrand, digo, a Enrique, y juntos vamos a destronar a este papa loco, ¿verdad? Entonces mucha gente se le empieza a unir al emperador y por su parte Gregorio se empieza a asustar, ¿sí? Gregorio dice, caray, viene el emperador, viene con un ejército, me va a matar, va a conquistar Roma. Entonces lo que él hace es de que, pues en su momento, Gregorio empieza a ver qué es lo que podemos hacer, qué vamos a hacer, y en eso él huye a Canosa, que era una fortaleza, por si el emperador va a pelear, ¿sí? Pero lo cierto es de que Enrique tenía muchos problemas políticos y al menos por este momento no quería enemistarse con el Papa. O sea, el objetivo de él era someterse al Papa, quedar en buenos términos y pues para volver a reinar tranquilamente, ¿verdad? Pero el emperador quería que si él se humillaba, lo hiciera ante el Papa solamente, no ante sus súbditos del imperio, no ante los obispos, no ante el resto de los clérigos, ni ante la nobleza, no, no. Si yo me voy a humillar, va a ser nada más ante el Papa y a solas, ¿sí? Entonces, él cuando llega a la corte papal, se queda fuera de las murallas y pide entrar, ¿sí? Entonces Gregorio no lo deja pasar porque pues tiene miedo de que, oye, si le abrimos la ciudad, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Lo cierto es de que mucha gente le dijeron, mira Gregorio, pues tú te las das de que eres muy santo, tú te las das de que eres una persona muy, muy misericordiosa. El emperador vino hasta acá a pedir perdón, déjalo pasar, ¿sí? Entonces Gregorio reflexiona y dice, está bien, vamos a abrir las puertas del castillo para que entre nada más Enrique, ¿sí? Ojo, él estuvo alrededor de 3 días, ahora sí que vestido de penitente para que lo dejaran pasar, ¿verdad? Y hacía mucho frío, también es cierto. Y también Gregorio sentía que el plan o que el arrepentimiento no era genuino, ¿sí? Y lo cierto es de que pues todavía como que le coqueteaba la idea de ponerlo y nombrar otro sucesor, ¿sí? Entonces ya después, como les comento, de muchos temas, lo deja pasar, el emperador entra y fue conducido ante el Papa, quien le pide una larga lista de condiciones, ya sabemos el tema de la simonía, del celibato y demás, ¿sí? Y lo último o lo más humillante que hizo fue que dijo, ¿sabes qué? Voy a aceptar tu juramento siempre y cuando otros líderes de la iglesia y de la nobleza se comprometan a obligar al rey a que cumpla lo que está prometiendo, ¿verdad? Lo cierto es de que cuando Enrique llega a Italia, muchos lo ven con buenos ojos porque dicen, bueno, él va a reformar para bien. Pero cuando él sale de Canosa y se humillaba ante el Papa, pues era una persona ya completamente derrotada. O sea, todos los italianos que se habían unido a su causa, cuando ven que se humilló ante Gregorio, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, o sea, lo dejaron solo, ¿sí? Y después de que pues gran parte del ejército que había reunido lo abandona, lo deja solo, pues el rey se va con su corte, con su pequeña corte que todavía le es fiel, y se refugia en la ciudad de Regio, ¿sí? Lo cierto es de que Gregorio perdió, perdón, Enrique perdió en el sentido de que se humilló ante el Papa, pero lo cierto es de que ganó una victoria política, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él se humilla ante el Papa y el Papa lo perdona, él vuelve a tener legitimidad como rey. Entonces todos los obispos y todos los príncipes que se habían rebelado contra él tienen que volverle a hacer caso. Porque si se niegan a obedecer a Enrique, ya no solamente están peleando contra Enrique, ya están peleando contra el Papa y contra Enrique, porque ya se reconciliaron ellos dos. O sea, entonces sí, Gregorio tal vez fue una humillación personal, pero políticamente ganó mucho, ¿sí? Entonces, como la sentencia de excomunión había sido revocada, ahora sí que había que hacerle caso al rey nuevamente, ¿sí? Entonces, vaya, por ese lado, también surge una sublevación, como les comento, en Alemania, porque surge otro candidato a emperador que se llamaba Rodolfo, ¿sí? Entonces, lo que hizo el Papa fue de que en vez del Papa apoyar otra vez a Enrique, pues el Papa, como es bien común de la Iglesia Católica, volteó para el otro lado. No, pues yo ya me reconcilié con Enrique, hay una guerra civil en Alemania, no, pues ahí arréglensela ustedes como puedan, ¿sí? Entonces, como el Papa no dio una postura, hubo una guerra civil.
Entonces Enrique regresa a Alemania, que pues cuando ya él ya vuelve ya en comunión con el Papa, muchos de sus súbditos se le vuelven a añadir, levanta un ejército fuerte y muchas ciudades que antes se habían rebelado contra Enrique, ahora no, pues Enrique ya se reconcilió con el Papa, ahora ya somos, ya estamos con él otra vez, ¿sí? Y lo cierto es de que Enrique también era buen militar, porque cuando empezó esta guerra civil, él empezó a ganar pues todas las guerras, digo, todas las batallas las empezó a ganar, ¿sí? Entonces, lo cierto es de que llega un punto en el cual Gregorio se empieza a pelear o se empieza a enojar otra vez con Enrique por el tema de la guerra. Entonces lo que él hace es de que vuelve a excomulgar otra vez a Enrique, ¿sí? Entonces este Gregorio profetiza que el emperador va a ser muerto o va a ser depuesto. Pero lo cierto es de que fue una falsa profecía, o sea, Gregorio fue un falso profeta, este, porque el que muere es Rodolfo, ¿sí? O sea, después hubo una batalla, este, hubo una batalla en la cual allá por el río Elster, en Alemania, y las tropas de Enrique pues tuvieron una gran cantidad de pérdidas, pero lo cierto es de que perdió Rodolfo, o sea, perdió el pretendido emperador, ¿sí? Por lo tanto, el grupo de los sublevados, el grupo de los rebeldes, se quedó sin jefe, ¿sí? Entonces, como el que no se murió fue Enrique, sino su rival, mucha gente entendió de que, la profecía nos dice ahora que Enrique es el legítimo gobernante. Y todavía los que medio le tenían dudas, no, ¿sabes qué? Si el que se murió fue Rodolfo, fue por voluntad de Dios, por lo tanto, hay que jurarle lealtad a Enrique, ¿sí? O sea, Enrique es el verdadero rey porque pues ahí está la profecía del Papa, ¿verdad? Aunque el Papa hubiera vuelto a excomulgar a Enrique. O sea, se fijan que es una telaraña de conspiraciones todo este rollo, ¿eh? ¿Verdad? Lo cierto es de que cuando pasa esto, sigue habiendo guerra civil, sigue habiendo gente sublevada, pero ya eran más poquitos, ya no tenían un líder, ya habían perdido mucho, ¿sí? Entonces, lo cierto es de que Enrique confirma o vence completamente a sus enemigos, y después él marcha contra Roma. Dice, bueno, ya ahora que ahora sí que en Alemania afiancé mi poder completo, ahora sí vas a ver, Hildebrando. Entonces él cuando llega el verano, cuando la nieve se derrite en los Alpes, en la primavera, ahora sí, él marcha sobre Roma, ¿sí? Y en ese momento, el Papa se encuentra solo. El Papa se encuentra solo porque recordemos que el Papa nunca tuvo un ejército como tal, sino que el Papa siempre usaba ejércitos que los francos, que los normandos y estos y aquellos. O sea, el Papa siempre usaba ejércitos de naciones ajenas para pelear sus batallas, ¿verdad? Pero Hildebrando se había peleado con sus aliados, con los normandos, ¿sí? Ellos habían sido sus mejores aliados contra el imperio, pero él se pelea con ellos porque los excomulga también. Entonces el Papa se queda solo, ¿sí? Entonces, las poquitas gentes que todavía son leales al Papa reúnen un ejército y van a pelear contra el emperador. Pero adivinen qué, son aplastados por Enrique, ¿sí? Entonces, Gregorio rápidamente hace las paces con los normandos, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Te quito la excomunión, pero pues ven a defenderme, ¿no? Entonces lo que hacen los normandos, dicen, va, ya estamos otra vez comulgados, pero lo que hacen los normandos es de que en vez de ir a ayudar a Gregorio, se empiezan a pelear con lo que todavía había del Imperio Bizantino en Italia. O sea, se fijan. O sea, sí, ya estamos comulgados. Bueno, ahora van y se pelean con los bizantinos. ¿Sí? Dices, ¿qué rollo? O sea, entonces, sí, somos aliados y todo, pero yo primero voy a pelearme allá porque quiero riquezas. ¿Sí? Entonces, lo único que le quedaba a Gregorio, pues fue la ciudad de Roma. ¿Sí? La ciudad de Roma, donde antes el emperador se había humillado, ahora el emperador llegaba con todo su esplendor, con un gran ejército, a tomarla. ¿Sí? Lo cierto es de que 3 veces Enrique sitió la ciudad de Roma y 3 veces no la pudo tomar. ¿Sí? Pero llegó un punto en el cual los romanos, la gente de Roma, ya estaba cansada, ya no tenían suministros, ya habían tenido muchas pérdidas y le dijeron a Gregorio, ¿sabes qué, Gregorio? Haz las paces con el emperador, porque no vamos a poder resistir por mucho tiempo, estamos solos, las murallas han resistido, pero no podemos
aguantar mucho más. Ya haz las paces con Enrique, ¿sí? Entonces Gregorio se enoja y dice, no, no voy a hacer las paces con Enrique, ¿sí? Hasta que ya llegó un punto en el que los romanos dijeron, no, ok, ¿no va a hacer las paces con Enrique? No. Bueno, entonces los romanos negociaron con Enrique y le abren las puertas de la ciudad, ¿sí? ¿Sabes qué, Enrique? El pueblo de Roma ya no está con el Papa, el pueblo de Roma ahora está contigo, ¿sí? Y lo que hace Gregorio es de que se huye al castillo de San Angelo. Déjenme les muestro, quiero mostrarles una imagen. Este, este era el imperio en su momento, el Sacro Imperio Romano Germánico, germánico romano. Esto se lo quitaron los musulmanes. Acá estaban después los normandos. Acá después les empezaron a quitar pedazos de territorio. Había reinos italianos aquí que después obtuvieron su independencia, ciudades-estado. Esto después se conformaría como Francia. En los tiempos de Enrique les quedaba esta zona de aquí. Miren, les quedaba más o menos esta zona. Lo que es esta parte de aquí, todavía le quedaba a Enrique. O sea, gran parte de lo que era antes el Sacro Imperio Bizantino Romano, esta parte le quedaba a Enrique. Este imperio o este reino fue uno de los varios reyes carolingios que se dividieron. Después de Carlomagno, con sus hijos, recordemos que el reino se divide en varios, este fue uno y fue de los que más prosperidad tuvo, que en su momento se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, porque sí, su base estaba en Alemania, en Germania, pero se consideraban romanos porque venían, sea como sea, de una sección del Imperio Romano, y era sacro porque ahora era santo según ellos, ¿verdad? Y este es el castillo de San Angelo. Este es el castillo de San Angelo. En este castillo se refugió Gregorio. Este antes era el mausoleo de Enrique, digo, perdón, de Adriano, del emperador Adriano. Este era su mausoleo, su tumba, que después lo hacen un castillo y es un castillo fortaleza. Aquí es donde este Gregorio se esconde. Vaya, aquí es donde Gregorio se esconde cuando llega el emperador por él. Y como les comento, pues la gente de Roma ya está harta de Gregorio, ya está harta de sus inflexibilidades. Pero pasa lo siguiente, Enrique llega a la ciudad y cuando pasa esto, eligen otro papa, Clemente III, ¿sí? Clemente III a su vez corona nuevamente al emperador y les dicen que, y pues bueno, en este punto ya Hildebrando es un prisionero prácticamente dentro de San Angelo. O sea, Gregorio ya está solo, ya casi no le queda gente, ¿sí? Entonces muchos esperaban de que, bueno, ya terminó casi la guerra, el emperador va a tomar esto que queda, cuando llega la noticia que un ejército normando marcha hacia la ciudad de Roma. Después de haberse peleado con los bizantinos, ya llegó un punto en el cual, pues bueno, llega nuevamente un ejército normando a pelear contra los germanos, ¿verdad? Entonces, como los soldados normandos eran mucho más que los suyos, adivinen qué hace Enrique, él abandona Roma, ¿sí? Primero, fíjense lo que hace Enrique, destruye varias partes de la muralla de Roma y luego huye, ¿sí? Lo que pasa es de que los normandos llegan a la ciudad, y cuando empiezan a llegar, lo primero que hacen es cometer toda clase de violaciones, asesinatos, o sea, actos de crueldad horribles, ¿sí? Y después de pocos días ya no fue tolerable esto, ¿sí? Y los ciudadanos de Roma se empiezan a rebelar, ¿sí? Se atrincheran en sus casas, conocen el lugar, entonces los romanos empiezan a expulsar a los normandos cuando los normandos enojados empiezan a quemar la ciudad, ¿sí? Queman la ciudad y cuando la gente salía huyendo de las calles, las mataban o en su momento los poquitos que quedaron los hicieron cautivos y los vendieron como esclavos, ¿sí? O sea, fíjense en la situación. O sea, el Papa mandó llamar a un ejército, ese ejército llega, mata, saquea, destruye, quema las casas, mata a muchos y los miles se quedan, los hacen esclavos y los venden, ¿sí? De hecho, fíjense que lo que hicieron los normandos en Roma fue mucho peor y fue mucho más cruel que lo que hicieron los godos y los vándalos en el siglo V. ¿Se acuerdan cuando cayó el Imperio Romano? Cuando Roma cae definitivamente y ya el Imperio de Occidente se desmorona. Bueno, lo que hicieron los normandos por autoridad del Papa fue mucho peor
que lo que hicieron anteriormente los otros reinos o los otros pueblos bárbaros. ¿Sí? ¿Qué hizo Gregorio al ver toda esta injusticia, al ver toda esta maldad, al ver toda este baño de sangre que él ocasionó? ¿Qué fue lo que hizo? Nada. Literalmente se quedó callado. ¿Sí? Los normandos eran sus aliados y pues tenía que darles por su lado. ¿Sí? Entonces, lo que hace Gregorio, pues se enemista con Enrique. El pueblo de Roma, que antes era muy fiel al Papa, lo abandonan. ¿Sí? Entonces él huye, se retira a Montecassino y después a la fortaleza normanda de Salerno. ¿Sí? Desde ahí empezó a hablar mal, a decir o hablar mal en contra de Enrique, de Clemente III y demás. Que Clemente III se había puesto en Roma. ¿Sí? Después, antes de morir, pues él perdona a todos sus enemigos, excepto a Clemente III y a Enrique, ¿sí? Y los condenó según era el tormento eterno. De hecho, cuando él muere, se dice que él dijo, he amado la justicia y odiado la iniquidad, por ello muero en el exilio. O sea, fíjense, después de todo el mugrero que hizo, después de todo el mugrero que hizo, todavía él dice, ay, no, yo soy una persona tan justa, soy una persona tan sufrida, soy una persona, tan lastimada, pobrecito de mí. Desgraciadamente sí hay gente que hace cada mugrero y luego se anda justificando de que yo soy bien justo, ¿verdad? Entonces, estas fueron las consecuencias. Hubo dos consecuencias, hubo una consecuencia buena, nada más es de que la simonía se redujo, o sea, ya los cargos ya no se compraban, ya no se vendían, eso está bien, pero nada más eso. El celibato se impone como un ideal, que eso, repito, trajo muchos problemas, trajo vaya, muchas mujeres que habían sido mujeres cristianas comprometidas, pues fueron obligadas a separarse de sus esposos, con sus hijos, o sea, esto fue un terrible problema de inestabilidad familiar. Este, el tema de las familias destruidas, aquí es cuando se empieza a menospreciar todavía más a la mujer en ese sentido. Este, también las guerras civiles que hubo en Alemania e Italia, que fueron culpa también de Gregorio, que miles de personas murieron en ese sentido. También la destrucción de Roma, o sea que Roma no había visto tanto nivel de destrucción nunca, aún a pesar de haber sido invadida por otros bárbaros, nunca fue tan dañada, tan lastimada como lo que hicieron los normandos, que fue destruida, esclavizada, o sea, entonces, mucha muerte, mucha destrucción de familias, mucha inestabilidad política. Esto fue lo que trajo el papado, lo que trajo Gregorio VII, ¿sí? Entonces, Gregorio, él amaba una justicia, pero su justicia, ¿sí? Y su justicia fue tan papacéntrica, fue tan eclesiocéntrica, que realmente lo único que ayudó fue para exaltar al papado, para exaltar a la institución religiosa, pero miles de vidas fueron tomadas, miles de vidas fueron destruidas por causa de estas iniciativas, ¿sí? Y lo cierto es de que él muere en el exilio, muere solo, muere abandonado y muere odiado, ¿sí? Por aquellos que habían jurado defenderlo, por aquellos que lo habían apoyado, y pues bueno, esto es algo sumamente lamentable, ¿sí? Y aquí podemos ver efectivamente cómo esta ha sido la regla, vaya, en su momento de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. O sea, y si yo como Papa, yo como Iglesia Católica estoy bien, este, y todo aquel que no esté conmigo está mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, ¿sí? Porque yo lo digo y porque, pues como yo soy de la iglesia siempre tiene la razón y demás, ¿verdad? Entonces, ahí están las graves consecuencias, que repito, esto todavía estaría perpetuándose por otros casi 500 años más de abusos y corrupción. Bueno, todavía, ¿verdad? En el sentido de la iglesia católica. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Todavía nos falta ver cómo se llevó, lo que pasó después con Enrique y demás. Eso se los voy a grabar por video, se los voy a mandar y la siguiente clase vamos a ver el siguiente capítulo. Déjenme, les digo, la página. Vamos a ver el capítulo 38. Vamos a ver un capítulo bien interesante, cómo lo podrían ser las cruzadas. ¿Sí? Ahí en la página, bueno, empieza en la página 461
las cruzadas, a partir de ahí empiezan a leer, ¿ok? Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien?